Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, tardes para ser más concretos. Son las 17 horas y 22 minutos. Ante todo, quiero saludar muy específicamente a los hacedores de este acto tan entrañable. Se dice que la vida es una larga lección de humildad y hoy vamos a hablar de la humildad del alma. La humildad del alma representada por una mujer que ha transitado por caminos bastante difíciles en su vida, pero gloriosos después de los significados que tiene la lucha. Esa mujer está aquí a mi lado, se llama Paula López Espinosa. Pero antes quiero dar las gracias al Consulado General de Colombia, que ha sido el impulsor de este momento que para ti va a ser muy importante, Paula, y para todos nosotros, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias a una mujer sin límite de mujer, cuya acción, no solamente en su último puesto en Colombia, sino también aquí en España como cónsul general de Colombia, está diluida en nosotros como el agua del mar sin orillas. Muchísimas gracias, doctora Gloria María Borrero. Gracias por estar aquí. Gracias también a la consejera de Relaciones Externas de la Embajada de Colombia, doña Mercedes Hanover. Muchísimas gracias, doña Mercedes, por acompañarnos en esta tarde. Y cuando se puede poner freno a la razón, pero no al sentimiento de aprecio a personas como Maite Espínola, a quien he tenido la ocasión de recibir en alguna ocasión y de publicar algunas de sus obras pictóricas en nuestro periódico Style International. Doña Maite Espínola, gracias. Benévola como siempre y mujer que impulsa no solamente las manifestaciones evidentemente artísticas, sino también el mundo de la cultura en general. Gracias a otra de las personas que le acompañan, que es doña Carmen Espínola. Carmen, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Es la directora de la Fundación Arauco. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Cuando esta mujer que tengo a mi lado tenía 3 meses, su madre, una insigne político colombiana, luchadora, María Paulina Espinosa, llegó a pensar que su hija iba a transitar otros caminos totalmente distintos. Los caminos del recuerdo, sin su presencia personalmente, porque siempre la habría tenido indeleblemente en su corazón. Pero no, el destino y Dios quiso que esta niña saliese adelante. Es una niña que ha sufrido mucho desde el punto de vista de su salud, pero gracias a Dios los milagros existen los milagros. La gente cree que no existen, sí, hay hechos sobrenaturales. Y sobre todo cuando se tiene esa fe, se traspasan muchas fronteras. Esta niña nació, creció con dificultades en el ámbito de su salud, sigue teniendo problemas de salud, y esto la hizo más fuerte. Le envió un algo especial, le envió ese algo para que siguiera luchando, y le dio una espada, le dio una luz, y se convirtió en luz que ilumina el sol. Su acción ilumina el sol, y es lo que se ha ido premiando a medida que van pasando los años. Se hizo gemóloga, extraordinaria gemóloga, se hizo coaching, estudió psicología, pero se dio cuenta que necesitaba transmitir esos pensamientos. La fuerza que tiene ella no es la fuerza nuclear, ni la fuerza atómica, ni de un seísmo. Es superior, hay una fuerza superior a todo eso. Es la fuerza de la voluntad. Esa fuerza de su voluntad es la que le ha permitido a Paula crear un mensaje a través de este libro, donde cuenta todas sus penas, cuenta sus momentos difíciles, mujer maltratada, mujer desairada. Y ustedes dirán, Dios mío, ¿y cómo está aquí? Pues está aquí por eso, porque la voluntad suya no tiene fronteras. Su alma quiso representarla a través de su obra, impartiendo sus conocimientos. Hoy la tenemos aquí para que nos hable de por qué escribió este libro, de cómo se encuentra ahora mismo, para que nos diga qué es el alma. Hay muchas versiones del alma, pero vamos a escucharla, no rompamos su discurso. No quiero ser más pesado, simplemente quiero darte las gracias. Cuenta nuestra experiencia, hoy en día consuela al que sufre y sobre todo alimenta las almas de todos los que se acercan a ella. Paula, bienvenida, muchísimas gracias y estoy complacido de que me haya llamado. Viniste a la radio, María Paulina, que está ahí,
pum pum, como le conocemos en todos los lugares, sigue disparando sentimiento, cobijando a su hija día y noche. Siempre está ahí esa madre. ¿Qué haríamos sin las madres infinitas en sabiduría y en protección? Así que muchas gracias, Paula, bienvenida, gracias a ustedes, y cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué haces ahora? ¿Y qué pretendes hacer en un futuro después de esta obra? Bueno, Carlos, me has dejado sin palabras. Creo que en las múltiples presentaciones que he tenido del libro aquí en España, en Argentina, en mi país Colombia, pues no había tenido una presentación tan emotiva. Muchísimas gracias, porque sé que las palabras salen de tu corazón. Hemos tenido varias entrevistas en tu radio, la cual nos ha acogido con este mensaje de paz que queremos darles. Y el propósito de este manuscrito es sencillamente darle a las personas que nos escuchan, que nos leen, a los lectores, a las personas que se encuentran con nuestro corazón y que se encuentran conmigo en el manuscrito, llevarles ayuda humanitaria, pero ayuda humanitaria espiritual. Nosotros estamos viviendo en un mundo caotizado y roto, en un mundo en el que las personas, y ustedes me darán la razón, siempre se expresan en carencia, en desesperación, en insatisfacción. Encontramos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos expresiones de insatisfacción, de agobio, de desesperación. Empecemos entonces a recorrer este itinerario espiritual que quiero compartirles hoy, y por eso te agradezco, Carlos, por esta maravillosa presentación, que también nos has prestado la voz y el micrófono de tu radio a través de ti, a través del programa de Por Amor al Arte con María José Bloque. También la saludo y le agradezco muchísimo. Maite Espínola, a través de su premio de ProArte y Cultura, que también ha convocado muchísimo a tantas almas como podemos estar reunidas en esta tarde aquí, pero que yo las invito y los invito en esta tarde a que pausemos nuestra vida. Este es un espacio sagrado, y muy pocas veces en nuestra vida tenemos espacios sagrados en donde somos convocados para pausar la vida y para repensarnos la vida. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer esta tarde, que cada uno de ustedes pause esa vida y mire, ponga sus ojos en su alma, cómo estamos viviendo nuestra vida. Es decir, el primer ejercicio espiritual que yo quisiera que hiciéramos en esta tarde es: imaginemos que nosotros somos las protagonistas de nuestra propia historia, de nuestra biografía, y nos han invitado, como me invitó a mí mi grupo editorial Penguin Random House, a escribir nuestra biografía para dejarle un legado al mundo. Si tú fueras invitado hoy, en esta tarde, a escribir tu biografía, siendo tú el protagonista de esa historia, ¿cómo crees tú que se llamaría el libro de tu vida? ¿Cuál sería el título que le pondrías al libro que cuente tu historia? Y lo segundo, el ejercicio espiritual que yo quiero que hagas hoy conmigo es: visualiza tu vida en una pantalla como si aquí atrás estuvieras viendo la película de tu propia vida, y hazte esa pregunta existencial: ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Cómo estás viviendo tu vida en todos los ámbitos de tu vida? En tu vida familiar, en tu vida de pareja, en tu vida laboral. Y así entonces podemos darnos cuenta si realmente estamos viviendo la vida que queremos, o si habría algo que nos grita el alma, que te grita tu alma en tus momentos de silencio, en tus momentos de reflexión, en tus momentos de soledad, en tus momentos de enfermedad, que nosotros muchas veces ignoramos. Tantas veces en nuestra vida cotidiana el alma te grita, el alma te dice: aquíétate, escúchame, detente. Y nosotros seguimos en una vida caotizada en donde nos cuesta pausar la vida para reflexionar, para salir de vivir de ese modo automático en el que muchas veces vivimos como si fuéramos robots. Y entonces lo que hacemos es que nos volvemos o mecánicos para vivir de una manera automática, o nos volvemos animales. ¿Cuál es la diferencia entre los animales y nosotros? Que los animales viven por sus instintos biológicos, y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Nos olvidamos del alma y empezamos a vivir solamente con nuestros instintos biológicos. Y la invitación también a través de esta charla es que entonces, después de pausar nuestra vida y de repensarnos la vida, podamos entonces empezar a vivir de modo reflexivo, es decir, desde la conciencia.
porque la conciencia es aquel lugar sagrado en donde Dios posa su inspiración para comunicarse contigo. Dios, indefinidamente, indistintamente si crees en Dios o no crees en Dios, o la religión que elijas, o si no tienes religión, porque muchas veces queremos sacar a Dios de nuestra vida, muchas veces nos enfadamos con Dios por lo que nos ha pasado, por nuestra historia. Independientemente de ese camino espiritual que tú hayas elegido, hay un lugar sagrado que se llama el alma, y la conciencia habita ahí, en ese lugar, en el alma, y ese es el lugar que Dios ha elegido, o tu creador, para comunicarse contigo. Pero si no lo escuchamos, esas palabras se quedan en el viento, se quedan en el aire, y es cuando empezamos entonces a enfermarnos, no solamente del cuerpo, sino también de nuestra dimensión psicológica, y empiezan a venir todas aquellas alarmas que muchas veces tratamos de acallar, pero que finalmente detienen abruptamente nuestra vida. Bueno, ha sido un exordio, es decir, una llamada de atención, en principio lo que acabas de hacer, Paula. Cuéntanos, ¿qué persigues cuando encuentras necios a tu alrededor? Porque vivimos en un mundo de necedades, en un mundo transversalizado por ambiciones superfluas, aunque aparentemente están enmarcadas en un desarrollo, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el querer llegar a otros confines fuera de lo natural que compete a nuestra propia historia, es decir, querer ir a otros planetas. Está muy bien, pero primero miremos que el planeta unitario, la unicidad, que al mismo tiempo es la completud, es conocerse interiormente. Ese es el mejor planeta, el planeta está en ti. Somos la unicidad, y la completud se logra cuando te conoces. Así es. ¿Qué sientes cuando tienes esos necios a tu alrededor? ¿Qué consejo darías me encanta la reflexión que me haces, porque en el templo de Delfos, de Apolo, hace muchísimos años antes de Cristo, había un templo en donde decía: conócete a ti mismo. Y esto era una invitación sagrada a que cada uno de nosotros recorriéramos ese camino hacia nuestro propio corazón. Pero ¿cómo podemos conocernos a nosotros mismos si siempre estamos poniendo los ojos en las carencias y en los defectos de los demás? Si nosotros culpabilizamos siempre a las demás personas de nuestra infelicidad, de nuestra falta de plenitud, como tú bien lo llamas, completud, yo lo llamo en mi libro plenitud. ¿Cómo podemos llegar a tener la plenitud si nosotros estamos siempre poniendo nuestros ojos en por qué el mundo no satisface mis necesidades emocionales, mis necesidades materiales? Y entonces así es muy difícil que nos hagamos responsables de nuestra propia vida. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la habilidad de responderle a la vida. Muchas veces ustedes se encontrarán conmigo en la reflexión que yo hago con las personas que acompaño. Los primeros lamentos que yo escucho en mi consultorio es que las personas me dicen: ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? No es una pregunta que nosotros solemos escuchar. Siempre las personas dicen: ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué mi enfermedad? ¿Por qué mi soledad? ¿Por qué me han abandonado? Te amo, eres el amor de mi vida, pero si me dejas, te odio. Esto es lo que yo más escucho en mi consultorio. Y no nos hacemos responsables de conocernos a nosotros mismos. Es decir, si yo transcurro ese camino de autoconocimiento y en vez de señalar a la persona que tengo enfrente con este dedo, porque tú me haces sufrir, porque tú me abandonaste, porque tú me traicionaste, me acuerdo que tengo este otro dedo que me señala a mí mismo, a mi corazón, y veo que gran parte de los sufrimientos existenciales, de las enfermedades, de las soledades y de todo aquello por lo que yo sufro y me hago la vida tan difícil, me lo causo yo a mí mismo. Y me lo causo porque no tengo la responsabilidad, es decir, la habilidad de respuesta para hacerme responsable de mis heridas. Entonces me encuentro con un montón de personas que están desesperadamente buscando la felicidad sin entender que la felicidad está dentro de uno mismo, dentro de ti mismo, pero que además se justifican su infelicidad
porque las demás personas no son capaces de complacerlos. Es decir, soy infeliz porque mi esposo me traiciona, o mi pareja me abandona, o mi pareja no es como yo quisiera. Soy infeliz porque mis hijos no me comprenden, soy infeliz porque mis hijos no me llaman lo que yo quisiera, no actúan como yo quisiera, no se casan con quien yo quisiera. Soy infeliz porque mi jefe no me trata en el trabajo como yo quisiera, y entonces estoy plenamente, todo el tiempo, permanentemente, expresando esa infelicidad, pero no me hago responsable de cuál es mi responsabilidad, mi trozo de responsabilidad en mi propia biografía. Y entonces nos pasa lo que escuchamos en la canción, tropezamos muchas veces con la misma piedra. Cuando encuentras el sufrimiento, Carlos, muchas veces nos quedamos adictos de alguna manera al sufrimiento. Y lo que yo trato de hacer en el manuscrito es: pregúntale a ese sufrimiento que vino a enseñarte. Cada uno de los sufrimientos que ustedes están viviendo en este momento vino a enseñarte algo. Pero si tú no te detienes y no tienes el valor de conversar con esa situación que estás viviendo hoy, aquí y ahora, no vas a poder entender cuál es la lección espiritual que cada situación de dificultad tiene para enseñarte. Puede ser una enfermedad, puede ser un divorcio. Lo que te sucede tiene un propósito espiritual, y debemos abrazar esa situación, aceptar esa situación, detener nuestra comunicación de víctimas y entender que ese sufrimiento vino a enseñarte algo. Cuando pases la prueba espiritual, cuando aprendas esa lección espiritual, ese sufrimiento solo se irá, y entonces poco a poco irás subiendo los diferentes pisos de tu existencia para llegar al penthouse, al último piso, que es el piso de la iluminación, cuando tu vida se ilumina y entonces se acaba el sufrimiento. Bueno, esto está cogiendo caminos y está calentando mi mente en buen sentido. Está entrenada ya está calentita para hacerte preguntas, espero que sean interesantes. Hablamos de la completud y de la unicidad, ¿no? Sí. El ser humano ideal es el completo en su unicidad, pero a partir de ahí ocurre algo muy interesante, y es lo que significa que estemos en este mundo 7.500 millones de personas. Estamos por circunstancia. Desde que se conoce la existencia del ser humano, en el mundo han vivido 108.000 millones de seres humanos. Ojo, actualmente somos 7.500 millones de seres humanos. China tiene casi 1.500 millones de seres humanos. La India tiene 1.200 millones de seres humanos, para que hagamos nos situemos. Pues han vivido seres como nosotros, 108.000 millones de seres humanos han vivido, 108.000 millones de seres humanos. Estoy seguro de que ninguno de los que están aquí lo sabía. ¿Alguien lo sabía? No. Yo tampoco. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que hubo una circunstancia que me llevó a conocer, a investigarme a mí mismo y decir cuántos habrán pasado como mi persona, seres humanos, con la razón, con sentimientos. 108.000 millones de personas. Somos hijos de la circunstancia, de esa circunstancia nacida de Dios que nos ha puesto en este mundo. Somos hijos de la circunstancia y nos rodean circunstancias. Este acto es una circunstancia. Pregunta, para no enrollarme más: ¿qué hacemos con esas circunstancias que en algún momento creemos, olvidándonos de las circunstancias vitales? Porque claro, cuando la palabra problema la asimilamos generalmente, y es un problema, al subsistir, es decir, no tengo dinero, no tengo donde dormir, no tengo comida. Esas son circunstancias vivenciales, de supervivencia. Pero hablemos de las circunstancias, esas se pueden superar, y es lo que queremos, aunque hay 1.000 millones de pobres en este momento, y aunque mueren al año casi 30 millones de personas, no de hambre, pero depauperadas en el mundo. ¿Cómo enfrentarte a las circunstancias
de tu corazón cuando no te encuentras a ti mismo? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que ese es el trasfondo y es la savia que recorre tu libro, Paula. Pues Carlos, yo siempre lo van a encontrar también en el manuscrito, hablo de aquellas situaciones límite que la vida nos arroja. Son circunstancias existenciales, son preguntas existenciales que la vida te hace. Es decir, si nosotros tomamos esa circunstancia que nos está sucediendo hoy y la tomamos como una pregunta que te hace la vida, es decir, la vida te está invitando a responder. ¿Qué haces con esa circunstancia que tienes? ¿Qué haces cuando alguien que tú amas ha fallecido? ¿Qué haces con un diagnóstico que te acaban de dar? ¿Qué haces cuando te han abandonado? ¿Qué haces cuando te duele el alma? ¿Qué haces cuando ya no soportas esa situación que te arranca la paz y te da un dolor que ya no puedes soportar? Ese dolor, esa situación de dificultad es una pregunta existencial. Voy a plasmarlo en tu experiencia. Tú naces casi muerta, sigues sufriendo, porque esa es una circunstancia difícil, pero es que luego te encuentras con el maltrato, luego te encuentras, que es una circunstancia añadida además, y te encuentras despreciada, insignificante. ¿Cómo te has enfrentado a eso? Y ya nos hablas en primera persona. Yo creo que es el testimonio más interesante a esta hora de la tarde. Pues el libro, les doy un abrebocas del libro para quienes no lo han leído, inicia con mi ser humano, mi pedazo de ser humano, desnudo. Que no es cualquier pedazo. Desnudo, desprovisto de cualquier dignidad, porque cuando estás absolutamente desnudo y no tienes dignidad, porque en ese momento no tienes ropa, no tienes protección, no tienes absolutamente nada en que apoyarte más que tu fe. Yo estaba, inicio del libro, mi cuerpo yacía desnudo, tirado en una camilla de banda alada. Es la primera frase con la que empieza el manuscrito. Era la quinta cirugía a la cual yo me estaba enfrentando, en donde me encontraba en un quirófano solitario en la mitad de Roma, en un hospital público en la esquina del Vaticano. Me encontraba estudiando diseño de joyas y había tenido este quinto episodio de una condición neuromuscular que padezco desde el momento de mi nacimiento, en donde yo no tengo motricidad para triturar los alimentos. Es decir, cuando yo como un alimento, este movimiento del peristaltismo que tienen los intestinos de las personas normales en mí no se produce. Entonces, cuando yo como, el alimento muy difícilmente pasa a ser triturado y antes pues se me devuelve, me quema el esófago. En este momento tengo el esófago totalmente en carne viva y triturado por el ácido que ahora mismo, que el ácido que tritura los alimentos, como me han cortado el intestino después de tantas cirugías, en cada cirugía me cortan un trozo de intestino, entonces vivo con 80 centímetros de intestino, que es el mínimo que una persona necesita para poder sobrevivir. ¿Cuántos metros tiene el intestino? El intestino tiene más de 2,5 metros. Si te dejan solamente 80 centímetros, el intestino no podría procesar los alimentos, entonces mueres. En una de esas cirugías, y en muchas de esas cirugías, yo he tenido conversaciones con la muerte, y te lo conté en tu entrevista que tan amablemente me hiciste en tu radio. En esas conversaciones con la muerte, yo, claro, tu primera reacción es ponerte en posición de víctima, pero ¿por qué a mí? Pero cuando eres muy pequeño, cuando tienes 3 meses de nacido, no puedes hacer nada. Pero cuando ya tienes uso de razón, y en este inicio del libro yo tenía 20 años y estaba estudiando diseño de joyas en Roma, me encontraba en ese quirófano, y cuando empiezo a escribir el libro empiezo a recordar ese momento de soledad, Carlos, ese momento de tristeza, ese momento de temor máximo que puede tener un ser humano, que yo creo en mi experiencia personal, que es cuando la muerte te mira de frente y te dice: vengo por ti. Y tú en ese momento no tienes ni dinero, ni protección de papá y mamá, ni protección de tu pareja, ni amor, ni nada, ni nadie que te pueda salvar. Esas son preguntas que te hace la vida.
Y la vida te está preguntando qué vas a hacer en este momento con tu miedo, qué vas a hacer con tu dolor, porque es muy doloroso, qué vas a hacer con esta situación que la vida desprovista de herramientas te arroja. Eso para mí es lo que yo menciono en el libro, una pregunta existencial. En mi caso personal fue a través de la salud, y yo sentí que no era mi momento. Y yo le dije a la muerte, tengo mucho por hacer, no me lleves contigo. Y no se lo he dicho una vez, se lo he dicho 7 veces, porque han sido 7 las cirugías por las que he pasado. Pero yo sentía que mi vida tenía un propósito, y un propósito espiritual. Por eso quiero que ustedes piensen y salgan de esta charla pensando, ¿cuál es mi propósito espiritual? Es decir, esta existencia que tu Creador te ha regalado, ¿para qué te la regaló? ¿Cuál es tu tarea espiritual en la vida? Y fíjate que en el libro yo digo que en esa situación de dificultad, en lo que más te duele, en lo que más te cuesta, ahí descubres tu tarea espiritual. Paula, hay algo muy interesante hablando de cifras. Me gustan las cifras porque en mi profesión diariamente, en el informativo por la mañana en la radio, pues estoy pendiente de la actualidad del mundo, y el mundo se mueve por cifras. Somos también, es que esto es para otro debate, somos cifras, somos números hoy en día. Además, en el mundo de la tecnología, los algoritmos, inteligencia artificial, somos números. Dime una cosa, se me había olvidado de las cifras. Diariamente mueren en España 12 personas víctimas del suicidio. Diariamente. Eso no se dice. Pero mueren 12 personas diariamente, se suicidan en España. Yo sé que tú eres tremendamente religiosa, tienes una fe, pero en algún momento pensaste, en algunos te enfrentas a la muerte y no me lleves, pero ¿has tenido intención en alguna ocasión? No. Acompaño en mi profesión a muchísimas personas víctimas del suicidio de algún familiar. En este momento estoy acompañando a 4 familias que han perdido algún ser querido. Y no, nunca lo pensé. Siempre he creído que la poderosa fuerza de mi espíritu ha podido oponerse a eso, al querer terminar con mi vida. Y es algo que lo veo en el proyecto uno de mis proyectos que te conté también, favorito, y es que yo tengo un proyecto en Colombia en donde yo me dedico a trabajar en la restauración emocional de soldados heridos de guerra. Son soldados jóvenes de 18, 19, 20 años que han caído en las minas antipersonales y han sido amputadas sus piernas, sus brazos, soldados que no tienen cara, que no ven, que son ciegos, que son sordos, que no pueden expresarse. Y durante un fin de semana estos soldados mutilados conviven con jóvenes universitarios, jóvenes de universidades privadas que lo tienen todo, jóvenes que quizá dan su testimonio y dicen que se quieren suicidar porque su padre los abandonó, o una joven que llevaba 3 intentos de suicidio a los 21 años porque había caído en una bulimia y anorexia y estaba ya convirtiéndose en una muchacha adicta a la marihuana porque de alguna manera quería anestesiar el dolor, porque su vida y su familia se había roto en el divorcio de papá y papá y mamá tenían una guerra a muerte entre ellos, del ego que tenía cada uno por una necesidad absurda de ganar la batalla y de tener la razón. Por eso yo también hago este llamado tan importante a los padres. Muchas veces nosotros como papás no nos damos cuenta del daño que les hacemos a nuestros hijos a través de las peleas, a través del divorcio, a través de la ruptura de las relaciones. Y fíjate que volviendo a este proyecto que tengo en Casa de Paz de la restauración emocional de los soldados heridos de guerra, los soldados se aferran a la vida. Cuando les estallan las granadas, cuando les estallan las bombas antipersonales, se aferran a la vida, aún amputados, aún sin piernas, se aferran a la vida. Pero a veces encontramos jóvenes que lo tienen todo, que pueden ir a una universidad, que papá y mamá los consienten, que papá y mamá nunca les han dicho que no a nada, que han sido privilegiados, y cuando encuentran una situación límite, entonces se quieren suicidar. Pienso que el suicidio, y te lo digo por experiencia, sí va en aumento. Hoy en día estamos encontrando en los colegios jóvenes medicados con antidepresivos y ansiolíticos desde los 14 años.
Esto muchas veces no lo saben las poblaciones alrededor de los colegios, pero lo conocemos nosotros que trabajamos en consultorios con familias. Así que hoy en día la herida más grande que tiene el mundo es la falta de sentido. No le encontramos sentido a la vida. Los jóvenes dicen mi vida no tiene sentido, los adultos dicen mi vida no tiene sentido, y los ancianos también dicen no le encuentro el sentido a mi vejez porque siento que mi vida de alguna manera no tuvo el sentido o no le encontré el sentido. Entonces, si nosotros aprendemos a resignificar nuestra historia y a encontrarle el sentido al sufrimiento, entonces va a ser un sufrimiento fértil. Fíjate que si aquello que tú estás pasando hoy te deja un aprendizaje espiritual, te deja una enseñanza, es un sufrimiento fértil. Pero si es un sufrimiento que se queda atado a la victimización y en el por qué a mí, entonces es un sufrimiento absolutamente seco que no te lleva a ningún lado, sino a la pérdida del sentido. Bueno, si os parece, un ejercicio de comunicación, de intercambio, de un emisor, un receptor. Ustedes pueden hacer sus preguntas si quieren a Paula y amenizamos un poco más este encuentro. Pero antes de eso, yo quiero que nos hables del maltrato. ¿De qué forma fuiste maltratada? ¿Física o mentalmente? ¿O las dos cosas? De todo un poquito. Bueno, el maltrato. El maltrato es una de las causas que más encuentro también en mi consultorio. Y yo creo que hoy en día, cuando me hago esta pregunta existencial, ¿para qué? ¿Por qué pasé por ese maltrato? Ya les voy a compartir la historia. Me encuentro que muchas veces nosotros, y es algo que encuentro más que todo en las mujeres, no somos capaces de poner límites. Y no somos capaces de poner límites a las personas que nos abusan, que nos maltratan y que de alguna manera pisan nuestra dignidad. El maltrato no solamente tiene que ser físico, como lo fue en mi caso. A los 15 años fui víctima del maltrato por parte de mi pareja, quien me daba, lo vas a ver en el libro, lo vas a leer, un muchacho que también estaba pasando por una situación de dificultad. Yo tenía 15 años, él tenía 16, y él era hijo de una familia cuyo padre era alcohólico. Entonces, claramente, papá alcohólico, familia dividida, mamá víctima de maltrato porque su padre la botaba por las escaleras y esta mujer rodaba, y era lo que este niño había visto en su casa, el ejemplo que había tenido. Luego yo vivía en una familia en donde me encontraba siempre muy sola. Tengo padres ejemplares, mi padre empresario, mi madre siempre había estado vinculada al gobierno en su política y en sus cosas, pero de alguna manera yo me encontraba en una tremenda soledad. Cuando nos encontramos en soledad, todos los seres humanos, y nos vemos ávidos de cariño, de amor, muchas veces, equivocadamente, estamos dispuestos a pagar un precio muy caro por la compañía, por el amor, por recibir el amor así sea como venga. Y muchas veces el amor viene envuelto en heridas, en maltratos emocionales, en maltratos físicos, y muchas veces nosotras las mujeres, y también lo veo en mi consultorio con muchísimos hombres, no nos importa recibir maltrato, no nos importa que se atropelle nuestra dignidad, no nos importa que se nos desprecie, que no se nos ponga en el lugar que merecemos, que se nos respete, y aunque nos golpeen físicamente, como era mi caso, que esta persona entraba en una especie de disociación porque el alcohol lo llevaba a unos grados de locura, a unos grados infinitos de no saber qué estaba haciendo, y esto lo vemos hoy en día muchísimo en los jóvenes que ingieren tanto alcohol que pierden la razón. Me vi víctima muchas veces de golpes, de patadas, en donde se me reventaba la cara, las narices, me apagaban cigarrillos en las manos para quitarme las llaves del coche, para no dejarme escapar. Y en estas situaciones, créanme, en donde llegué también a ese momento infrahumano de dolor, de tristeza, de tener mis manos quemadas, de tener la cara reventada, tampoco nadie te ayuda, tampoco nadie te da una mano, tampoco nadie dice, vamos a ver qué vamos a hacer con esta niña, que está reventada, que está tirada en el piso. Pero en el libro te digo, no necesitas ayuda, la fuerza está en tu espíritu. Si tú buscas en tu dimensión espiritual cómo enfrentar
enfrentar la adversidad, cómo batallar con el hambre, como tú lo hiciste cuando estabas joven, cuando te tocaba pasar situaciones tan difíciles, si te maltratan, si estás enfermo, si no aguantas más ese dolor que estás viviendo hoy o que viviste en tu historia. No necesitas ser rescatado, no necesitas que nadie te humille, no necesitas mendigar amor. Apela a la fuerza de tu espíritu. Vamos con las preguntas. A ver, ¿quién quiere preguntar? Yo quiero. Adelante, Carmen. Sí. Cuando estás en ese momento que estás siendo maltratada, a lo mejor de una forma que mucha gente se autoculpa y dice me lo merezco, ¿tú pedías ayuda o solamente lo tapabas y sufrías en silencio? La mayoría de las personas, en mi caso personal lo viví y lo veo en consulta muchas veces, sufren en silencio por lo que se llama la vergüenza social. La vergüenza social no te permite ir primero a tus padres, porque es una vergüenza muy grande, a tus amigas tampoco lo haces, o teniendo 15 años o teniendo 50, no importa la edad, no eres capaz de pedir ayuda. Y cuando sufres en silencio, cuando se te va quemando el alma y cuando vas tragándote muchos años de dolor, el cuerpo te pasa las facturas y empiezas a enfermar y empiezas a tener un montón de síntomas que para mí los síntomas son los gritos del alma, los gritos de tu alma que te está diciendo para, detente, mírate cómo estás viviendo. Y esto en cada situación existencial que ustedes puedan estar viviendo de dificultad, porque aquello que más pesa en tu alma es lo que necesitas para crecer espiritualmente. Porque si te quedas en la zona de confort, si no te sucede nada, si tienes una vida plácida y perfecta, entonces ¿en dónde entrenas el alma? Necesitas entrenar tu alma, y aquello que más pesa en tu vida es lo que necesitas para ejercitar el músculo del alma. María José Bravo, periodista, directora del programa Por Amor al Arte. Adelante. Y pintora estupenda además. Sí. Mira, yo he leído el libro, Paula, cuando te entrevisté en el programa no te conocía de nada, pero ya solo el título pues llama la atención, ¿sabes? Porque es verdad que tu alma una joya para pedir. Poco a poco te fui descubriendo y cuando llegué a casa empecé a leerlo. Y no paraba o sea, necesitaba seguir leyendo porque es una sinceridad tan tremenda y un arrojo, ¿sabes? Contar tu vida es desnudarte y yo decía, tengo que seguir sabiendo por qué Paula ha escrito esto. Desde pequeñita has sufrido ya con esa enfermedad de bebé y tú has dicho que es verdad que la vida te pone cosas para poder, una llamada de atención, una alarma y seguir batallando. Yo te pregunto, en un momento dado de tu vida dices, tengo que salir adelante, o sea, he tocado tanto fondo que lo comienzas con esa intervención que ya habías tenido 5 veces anteriormente. Pero yo te pregunto, cuando tocas fondo, porque con 15 años o 16 con tu maltrato no te das cuenta. Lo veo también en familia que me toca directamente. Cuando te autolesionas o cuando lo que has dicho de la bulimia, la anorexia y demás, ¿por qué, no? En la misma familia a lo mejor tu hermana no lo tiene y tú sí. No se sabe muy bien por qué es, pero todo ese dolor, llega un momento en que dices, basta ya, no puedo más. Y entonces ahí es donde sale esa Paula fortalecida y escribes esto, yo creo. ¿Cómo te das cuenta? Sí, ¿cómo te das cuenta de que tienes que escribir este libro, dejar ese mundo bonito de la joyería o de lo que vivías? Mientras contesto esta pregunta tan interesante que me haces, yo le voy a pedir a mi hija que me ayude a poner la diapositiva que muestra ese momento, algunos de esos momentos. Tengo la diapositiva aquí porque la traía para compartirla con ustedes, para que ustedes de alguna manera la puedan sentir un poco. Ese momento en el que ustedes dicen, ya no puedo más, ese momento en donde tu cuerpo te detiene porque estás enfermo, hospital
hospital en la esquina del Vaticano, hospital público, 100 enfermos en un solo galpón, 5 enfermeras para 100 enfermos, acá está el galpón. ¿Cómo encuentro yo estas fotos? Que es el inicio del libro. Ahí está mi cama señalada, una ventana por donde entraba un ventarrón gélido, y me cuesta aún ver las fotos, me cuesta muchísimo. Ese momento en el que tu alma grita alaridos. Por favor. Mi nombre es Julián Castellón, te felicito por el libro, por lo que estás contando. Quisiera preguntarte, ¿tú has tenido experiencias con el cuerpo, es decir, contacto cuando un santo de la vida y la muerte, que ve luces, algún mensaje a recibir o algo así? Sabes que no, nunca he tenido, yo creo que nunca llegué a ese momento en donde llegué a ver el túnel o vi la luz o algo, no. Yo siempre, desde pequeñita, no sé por qué, pero desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy conversando todo el tiempo con Dios. Yo visualizo a Dios a mi lado y todo el tiempo le estoy hablando. Y yo tengo como una ejaculatoria que permanentemente la estoy diciendo y es, no yo, solo tú, Dios mío. ¿Cómo es el Dios que visualizas? Lo visualizo como un amigo, lo visualizo, peleo también con él. A veces le digo, óyeme, ya no más, o sea, toma a alguien más y suéltame a mí un ratico porque han sido muchas las caídas. Pero momentos así sobrenaturales, no, porque, no sé, siempre he sentido que mi tarea espiritual está aquí, que la tengo que continuar y que aún la sigo descubriendo cada día a través de las dificultades, porque, por ejemplo, se los voy a confesar, esta semana he tenido una semana terrible, y anoche me costaba muchísimo dormirme y decía, pero ¿cómo yo voy a hablar de la quietud interior? ¿Cómo voy a hablar de la paz interior, de la serenidad? Si en esta semana tengo mi marido en un quirófano porque tuvo un accidente y lo tuvieron que meter a cirugía y él venía a acompañarme. Entonces, ese mismo día que mi marido estaba en la cirugía, mi hija Vero se comió una salsa de pistachos y terminamos en el hospital como un monstruo. Se puso la niña que no podía respirar, que le había salido lamparones por todo el cuerpo. Tuvimos mucho miedo de que se le cerrara la tráquea y mientras estaban médicos poniéndole las inyecciones a Verónica para que pudiera respirar y para que pudiera estar bien, al mismo tiempo mi esposo salía de la cirugía. Yo acababa de llegar de Barcelona de una cita con los directivos de mi casa editorial para que publiquen mi libro en España. Teníamos 1000 situaciones difíciles y yo conversaba con Dios y yo le decía, claro, tú me pruebas y a cada uno de nosotros nos prueba y nos prueba para que apliquemos lo que predicamos. Porque si yo escribiera este libro desde la cátedra, desde lo que yo estudié como logoterapeuta, que es toda la teoría de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que los invito a que lo lean. Si yo escribo este libro desde mi certificación de coach en el método de la Universidad de Harvard, pues voy a compartirles a ustedes mis conocimientos. Pero quien se hace sabio en el alma es la persona que te comparte su vivencia, su experiencia profundamente vivida. No el que te comparte sus estudios, porque ahí te está compartiendo su sabiduría desde el ego. La persona que te comparte las vivencias, y como lo dijo María José, no es fácil, porque al final del libro tú recordarás cuando yo digo, ya me desnudé, ya les conté toda mi verdad, y ya esto va a salir al mundo, esto ya no tiene reversa, ya está en el mundo. Pero ahí descubrí que era mi tarea espiritual, y mi tarea espiritual era decirle a las personas, tú también puedes sanar tu historia. Y cuando me invitaron a la fundación de Esther Koplovich a darle una charla a las personas de la tercera edad, fue difícil, Maite, porque ¿qué les dices a las personas de la tercera edad? Personas que ya son muy ancianas, personas de 80, 90 años. ¿Qué les dices cuando son personas que ya tienen un diagnóstico, que ya tienen su vida, sus días contados, que ya están caminando ese tránsito hacia el final de los días, que ya cada día va parando su respiración y va ahora llegando a morir? mi
mira que Douglas, poniendo de humor, que murió anoche con 103 años. Ya son jóvenes de 90 años. Exactamente, pues decirles que ellos son nuestros maestros. Y fue lo que les dije, ¿cómo te haces maestro? En la vida, no en la universidad. Y esas personas, y las personas que hay aquí, que haya de la tercera edad o que estén llegando a ella, es la edad en donde das frutos, en donde tu vida da frutos, en donde resignificas tu historia, en donde te das en gratuidad, porque ya no necesitas sino simplemente dejar huellas de sentido a quienes acompañas. Entonces, si tú piensas hoy, ¿cuál es la huella que quieres dejar en el mundo? ¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés aquí? Una pregunta más, pues ya... sí, adelante, señora, adelante. Dentro de pulir el alma, ¿qué rol tiene la palabra perdón? Todo. El perdón es una decisión y el error más grande que nosotros podemos cometer es esperar a que nos pidan perdón, porque la mayoría de las veces nunca te lo piden, y no te piden perdón porque la persona que te lastima, la persona que te lastimó, la persona que te rompió, no sabe que te hirió. La mayoría de las veces la persona no entiende el daño que te hizo, a no ser de que haya sido un daño hecho a propósito, pero la mayoría de los dolores que nosotros interpretamos como daños que nos han hecho a nosotros, nos quedamos doliendo ese dolor por muchos años, resintiendo ese dolor por muchos años, y te aferras a ese dolor por muchos años. Y en eso hay una anécdota que yo compartí en la Radio Caracol en Colombia, en donde te la comparto. Si a ti te pica una culebra, tú tratas de ir y perseguir esa culebra y matar esa culebra porque te picó. Y se te olvida que el veneno de la culebra está dentro de tu rodilla. Cuando tú tienes ese veneno de la culebra en tu rodilla, esas toxinas están dentro de ti. Y esas toxinas van entrando en tus venas, entrando en tu interior y haciéndote muchísimo daño. Entonces, ocúpate de las toxinas que te están dañando en tu interior, porque matar la culebra que te picó no te sirve para nada. ¿Alguna pregunta más? Adelante, amigo. ¿Qué opinas sobre el tema del karma y que todo viene de encarnaciones anteriores y que estamos en ese proceso de crecimiento espiritual? Mira, yo creo que es mucho más sencillo, o sea, dependiendo del camino espiritual que cada persona elija, y hay personas que tienen una religión u otra, hay religiones que creen en el karma, hay religiones que no creen en el karma. Yo creo más en las consecuencias. Consecuencias las puedes llamar karma, las puedes llamar como tú quieras, pero sí lo reconozco en mi propia historia y lo veo en las personas que acompaño en mi consultorio. Las consecuencias vienen y muchas personas toman decisiones muy importantes en sus vidas desde sus emociones o desde su emocionalidad equivocada o desbordada, sin pensar en las consecuencias que esa decisión que tomó les va a traer. Entonces, si tú piensas en actos, por ejemplo, como la infidelidad, que es una de las epidemias que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, mujeres, más del 55% de las mujeres están hoy en día cayendo en episodios de infidelidad, hombres, más del 75% de los hombres, lo vemos en los consultorios, episodios de infidelidad. Entonces, pues ahí la palabra karma no te cabría, o sea, te cabe la consecuencia de tus decisiones. Si tú asumes que cada una de tus decisiones, como el vivir desde tu dimensión animal, es decir, vivo por mis instintos biológicos y no por mi reflexión, cada vez que yo tomo decisiones desde mis instintos biológicos, como puede ser la infidelidad, como puede ser la ira, como puede ser la violencia, como todo esto que me lleva a actuar de un modo animal y no de un modo reflexivo, me trae una consecuencia. Entonces debemos asumir esas consecuencias y tratar de cambiar el rumbo de nuestra vida cuando nos hacemos responsables de ellas. Porque yo veo muchísimo en mi consultorio las personas que llegan con enfermedades, con tristezas, con depresiones, con trastornos de ansiedad,
que ellos mismos se han creado por tomar las decisiones equivocadas. Entonces la primera pregunta es, no sigas culpando ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu madre, ni a tu jefe. ¿Cuál es tu responsabilidad en lo que estás viviendo, en la insatisfacción que estás experimentando hoy en tu vida? Y eso es lo que entonces te hace una persona responsable que, como lo dije inicialmente, tiene la habilidad de responder. Bueno, pues muchísimas gracias. Ay, perdón. Una pregunta. Francisco, perdóname, disculpa, no tengo ojos todavía, oídos sí hacia la derecha, pero ojos todavía no. Adelante. Paula. Dime. De ocasión anterior, viéndote hoy, estábamos escuchando de los Rodworth y el buen trabajo que tenían, viendo tu trasegar en la vida como autora hoy día. Sí. Al mundo o a ti, ¿qué falta o qué te falta, ese anhelo que quisieras experimentar y regalárselo al mundo? Yo creo que en este momento mi sueño más grande es que mi libro sea publicado en varios idiomas para poder llegar a muchos más países, y estoy iniciando por España. Estoy tratando, por eso estuve en mi casa editora en Barcelona para tratar de que el libro sea publicado acá en España, porque bueno, el libro fue lanzado solamente hace 4 meses, llevamos muy poco tiempo, pero mi sueño es que se publique en varios idiomas para continuar llevando esta ayuda humanitaria espiritual al mundo, porque el último capítulo del libro, cuando tengas oportunidad de terminarlo de leer, que sé que ya lo tienes, habla de la metodología para poder pulir el alma. Y como soy joyera, entonces hago la analogía entre cómo pulimos un diamante y cómo pulimos el alma, y hablo de las 10 facetas del diamante y de las 10 facetas del alma, que son las que nosotros debemos pulir. ¿Y estas velitas qué significan? Estas velitas es un regalo que les tengo para hacer una reflexión para terminar este encuentro y esta conferencia, que voy a esperar a que mi hija Verónica la termine de encender. Y mientras tanto yo voy a saludar a una colega que está por aquí, se llama Candela Palazón. ¿Dónde está Candela? Candela, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, muy amable. Tu colega. Gracias. Quiero que la invites a tu radio algún día, que te va a dar muchísimas. Por supuesto. Bueno, ¿sabéis una frase que me encanta a mí, que yo la digo mucho, pero que me inspira cada vez que estamos en ceremonias como esta? Los amigos, ¿qué son? Los amigos son la medicina de la vida. Y vivir sin amigos es no vivir. Así que muchas gracias, amigos, por estar aquí. Muchísimas gracias. Paula, no sé si tienes algo más que decir, porque quiero entrar en tu ceremonia con las velitas para rematar el acto de las velitas. Bueno, sí, como les dije al inicio de este conversatorio, este es un momento sagrado y quiero que ustedes lo vivan, porque no es casualidad que cada uno de ustedes esté acá, no es casualidad que el alma de cada una de las personas que vinieron a tener este encuentro con mi alma esté acá. Por algo y para algo, ustedes están acá escuchando este testimonio espiritual en esta tarde, que espero que dé frutos en su corazón. Yo quiero cerrar esta reflexión con una analogía que siempre hago, y es la analogía de la vela. Cada uno de ustedes ha recibido una vela, y esa vela que tienen en este momento encendida es la representación de su alma. Esa velita que ustedes tienen en su mano, que después se la pueden llevar y la pueden poner en su mesita de noche, quiero que cada vez que ustedes vean esa vela, recuerden que esa vela los representa a ustedes, es decir, representa su alma. ¿Por qué? Porque la vela tiene un pabilo, y cuando vemos una vela, lo que a la vela la hace vela es el pabilo, porque si no tuviera vela sería un trozo de cera, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos el alma, porque si no tuviéramos alma seríamos trozos de carne y trozos de hueso. Lo que nos hace humanos
es el alma. Pero si yo tomo esta vela y la parto, la parto así, ¿la vela deja de iluminar? No, ¿verdad? ¿La vela se apaga? No. Así es nuestra vida. Nuestra vida se puede partir. Podemos estar quebrantados, podemos estar rotos, como lo hice yo con esta vela. Pero aún quebrantados y aún rotos, tu alma nunca va a dejar de brillar. Y esto es lo que quiero compartirles con esta reflexión de la vela, para que ustedes hoy, cuando salgan de este salón, piensen que no importa si están quebrantados, no importa si están rotos, porque tu alma nunca va a dejar de brillar. Así que quiero que se queden con la vela encendida y que con su alma escuchen esta canción, que fue la canción que yo escuché en momentos de dolor, en momentos de tristeza, en momentos de muchas preguntas existenciales, en donde no sabía qué hacer con mi angustia existencial, con mi tristeza, con mi quebranto. Y esta canción me iluminó el alma. Así que quiero regalárselas hoy para que ustedes la escuchen con su corazón. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no había forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor de sus tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Es tiempo de que podamos soportar. Quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras sin lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. El dolor de sus tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. No es tiempo de que podamos soportar. Aprendamos entonces a hacer el escáner del alma y a descubrir nuestra tarea espiritual. Bueno, amigos,
Muchas gracias por estar aquí. Neoclasicismo, impresionismo, ¿Qué ha pasado? vanguardismo. Solo me bien. Bueno, perdonad un segundo. Antes del aplauso. Os quiero invitar a la firma del libro, inmediatamente. Gracias por estar aquí. Señora cónsul, muchísimas gracias. No sabe usted cuánto le agradecemos lo que está haciendo por una colombiana insigne. Todos los colombianos son insignes, pero sin el apoyo vuestro no sería posible estar aquí. Muchas gracias. Voy a terminar con una frase que me encanta y que viene al hilo de todo lo que ha dicho Paula de su historia y del alma y el hombre, porque los que tenemos el alma somos los hombres, los seres humanos. Escuchad esta frase: Señor, haz que así como el perro es verdaderamente perro, el hombre sea verdaderamente hombre. Muchas gracias.